Bienvenidos de nuevo a nuestra transmisión, amigos. Vamos a reportar lo que está pasando en el G7 porque Donald Trump pues, ha sido completamente marginado, completamente ignorado por los líderes mundiales. Esto lo vimos en las escenas que se transmitieron incluso de la misma fotografía oficial, así que comenzamos. Excellent. Thank you. Thank you. We go The other there. side. No, The no, other no. side. We go there. Hello, my friend. Hello, my How are friend. you? How are you? I'm good. Excellent. Thank you. Thank you. The We go other there. side. No, no, The other no. side. We go there. Hello, my friend. Hello, my How are friend. you? How are you? I'm good. Pues ahí lo tienen, un presidente por cierto desorientado que le tuvieron que decir, no, la salida es por el otro lado. Criticaba tanto a Joe Biden que no sabía cómo bajarse del estrado y vean a Donald Trump, no sabía por dónde era la salida, no sabía por dónde bajarse del estrado. Y bueno, esto pasa también en un aislamiento en donde prácticamente el G7 ha decidido pues marginar la participación de Estados Unidos de facto. Vemos cómo estas alianzas que se están configurando pues ya no son alrededor de Estados Unidos. Estados Unidos ha dejado de ser el foco de atención de esta cumbre y bueno, pues ahora ya estamos viendo una situación en donde, por cierto, pues Medio Oriente acaba de sufrir una verdadera transformación que ningún analista había previsto, pero que terminó provocando el mismo Donald Trump. Y mientras pues el presidente estadounidense ahí estaba divagando en la cumbre sin comprender lo que estaba cocinándose a sus espaldas, sin saber por dónde estaba la salida, con pues los líderes europeos y del G7 pues prácticamente ignorándolo, un grupo de potencias regionales que al final pues están aquí tomando partidas. Y bueno, pues por el otro lado también vemos en Medio Oriente a otro grupo de potencias regionales, esas lideradas por Pakistán, Arabia Saudita, Turquía, Egipto, que pues están cerrando acuerdos que definen por completo las reglas del juego en una de las regiones más volátiles del planeta. No se trata solamente, amigos, de un alto al fuego o de una tregua temporal. Esto, por supuesto, que es la materialización de una nueva arquitectura de seguridad que ya está dejando a Estados Unidos mirando desde afuera sin capacidad de influir en las decisiones que afectan directamente a sus intereses estratégicos. Por supuesto, el famosísimo memorándum de entendimiento de Islamabad, que será firmado el próximo viernes 19 de junio, lo confirmó también el ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi, que es un documento que no solamente le va a poner fin por, bueno, una pausa de 60 días a esta guerra en Medio Oriente, sino que además ya está estableciendo un fondo de inversión confirmado de $300 mil millones que estaría destinado pues, a la reconstrucción de Irán. Y aquí viene, amigos, el detalle que ya le está dando la vuelta a todo lo que Trump había prometido durante su campaña. Resulta que ese dinero no proviene de los contribuyentes estadounidenses ni es tampoco una compensación de daños de guerra. ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde le van a dar a Irán esta verdadera millonada? Imagínense ustedes nada más, pues estamos hablando de la cantidad de $300 mil millones, que es un vehículo de inversión privada con compromisos de capital de empresas privadas del Golfo. Aquí está Asia, está también empresas estadounidenses, África, América Latina. Más de la mitad de esos $300 mil millones ya están asegurados y van a financiar proyectos de energía, logística, manufactura, transporte. ¿Qué significa esto, amigos? Pues que el mundo quiere invertir en Irán porque están viéndolo como una potencia que ha emergido, una nueva potencia en Medio Oriente, y me atrevería yo también a decir que ha emergido como una potencia mundial, la potencia que logró vencer a Estados Unidos militarmente. Y ya esto del discurso de la presión máxima y del cambio de régimen que vendió Donald Trump durante los meses previos a este memorándum de entendimiento, pues
vean qué mal envejeció, ¿no? Y lo fascinante de este proceso, amigos, pues es precisamente que nace de la iniciativa de las potencias que de alguna manera están tomando control de su propia seguridad sin esperar el visto bueno de Washington. Apenas se levantan las sanciones, ¿de qué lado quiere estar el mundo? Bueno, el mundo quiere estar siempre del lado del ganador, nunca del lado del perdedor. ¿Por qué los inversionistas, incluso algunos con fondos estadounidenses, estarían dispuestos a invertir en Irán? Porque saben que ahora es seguro. Porque ya vieron que a Estados Unidos no se le va a ocurrir ni de chiste volverse a meter con Irán. Creo que ya aprendieron la lección, porque ahora, por supuesto, la reconstrucción de Irán está garantizada. Una Irán que tiene una inmensa riqueza petrolera que desde ahora ya puede vender al mundo entero, porque no van a pesar sanciones sobre Irán, so pena de que si le ponen una sanción a Irán, Irán le pone sanciones a Estados Unidos cerrando el estrecho de Hormuz. Y ya vimos cómo le fue al señor Donald Trump con esto. Por cierto, Pakistán, que está albergando a la segunda población chiita más grande del mundo después de Irán, que de hecho esa es la razón por la que Pakistán es el facilitador, porque alberga a la segunda población chiita más grande y es quien está garantizando ya su acceso diplomático a través de este acuerdo. Arabia Saudita, Qatar, que también están aportando el poder financiero que de alguna manera le ha permitido engrasar la maquinaria diplomática. Turquía también está contribuyendo con su industria de defensa, con toda su experiencia en tecnología de drones, que ahora le van a permitir a Irán construir drones más modernos para defender el estrecho de Hormuz. Vaya, incluso Egipto también ya se está sumando con todo su peso militar y convencional dentro de esto, porque quieren garantizar, ellos que de alguna manera pues tienen también el control del canal de Suez, pues están velando porque también se tenga un acceso garantizado por el estrecho de Hormuz. Y es un bloque pues que algunos ya han etiquetado como un eje sunita. ¿Qué une a todos estos países? Bueno, pues son países sunitas. ¿Saben quién no es un país sunita? ¿Quién no tiene vela en este entierro? ¿A quién no le importa y a quién ya no quieren? Pues ahí lo están viendo. Ahí lo están viendo en pantalla. Un país que no pertenece al eje sunita, que no está en Medio Oriente y no tiene qué chingados hacer en las decisiones de Medio Oriente. Está muy lejos de casa, forastero, básicamente es lo que le están diciendo a la administración Trump. Y bueno, pues mientras eso pasa, al fin parece que el mundo se está convirtiendo en lo que debió haber sido siempre. Una Europa que ve por Europa y que solo son, pues quienes ven por Europa son los países europeos. No tiene nada que hacer un país de otro continente velando y dirigiendo los intereses de otro continente. No tiene nada que hacer un país que pertenece a otro continente yendo a velar por los intereses de Medio Oriente, porque ya está demostrado que al final de cuentas terminan viendo por sus propios intereses, jalando agua para su molino, así sea explotando un conflicto regional, pues que ya le salió carísimo a Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Aprendieron su lección y ahora el estrecho de Hormuz pues de alguna manera podría reabrirse en los próximos 30 días, pero con garantías. Va a ser un estrecho pues controlado por Irán y también con Omán. Va a tener un sistema de cobro de servicios que va a generar muchísimos ingresos para la República Islámica. Amigos, Irán se va a hinchar de dinero por la venta de petróleo, de 300,000 millones de dólares producto de haber derrotado a Estados Unidos y que son parte de este acuerdo, de dinero por cada buque que cruce por el estrecho de Hormuz y que ahora les tendrá que pagar. Amigos, es un golpazo directo a la estrategia de disuasión naval que Estados Unidos había mantenido durante décadas y a este prestigio militar, pues que ya vimos que no eran más que un tigre de papel. Eso es lo que nos dejó claro este conflicto en Medio Oriente. Imagínense ustedes cómo le fue al ejército estadounidense en Irán. Ya no me quiero imaginar cómo le iría contra Rusia o contra China. Entonces, ya no se trata nada más de un bloqueo militar impuesto desde afuera, se trata de un acuerdo que está siendo consensuado ya entre los grandes actores regionales, que está convirtiendo a Irán en un socio como siempre debió ser del Golfo Pérsico y un socio indispensable. ¿Qué está diciendo el Golfo Pérsico? Solo países del Golfo Pérsico vamos a ver por el Golfo Pérsico. Irán, eres parte del Golfo Pérsico, este señor no. Lléguele, por favor, vas pa' Juárez. Europa, ¿qué países son miembros de la Unión Europea? ¿Es Estados Unidos miembro de la Unión Europea? Entonces llégale ahuecando el ala y bueno, al final cada región está viendo por su propia región.
Y las implicaciones, por supuesto, de este cambio, amigos, son enormes. ¿Y saben qué? No hubiese ocurrido nunca si no hubiese sido por este señor. Este señor fue el que empujó al mundo precisamente a ese extremo. Yo creo que si él no hubiera empujado los límites, tal vez nos hubiéramos nosotros quedado de alguna manera con esta versión del poderío militar estadounidense, si ya habíamos visto Top Gun o todas estas películas de guerra de Hollywood, pues algo de ese prestigio hubiera quedado, el prestigio de Hollywood, el prestigio de papel. Y miren, pues solito rompió con todo eso y ahora la decisión está en manos de una mesa de negociación donde Washington ya no tiene asiento. No tiene asiento, porque de entrada no pertenece a esa región. ¿Cómo va a venir Ruanda a tomar decisiones, por ejemplo, que le conciernen al continente americano? Pues simplemente no tendría razón de ser. ¿Cómo va a ir a Estados Unidos a tomar decisiones que le competen al Golfo Pérsico o a Europa o a Asia? Y ese asiento ya se los han quitado. El siguiente asiento es el del G7, que ya, a ver, yo no digo que se los vayan a quitar, simplemente ha perdido todo el peso real que tenían. Y la transformación, amigos, que no se está parando nada más en esto, porque en las últimas horas, pues el ministro de Energía iraní, Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, junto con el ministro de Energía, que es también Abbas, pero él es Abbas Ali Abadi, pues confirmó que los estudios de factibilidad para conectar, fíjense bien en este proyecto, Irán ya está haciendo estudios de factibilidad para conectar la red eléctrica de Irán con la red eléctrica de Qatar, y eso ya está en su fase final. Y el proyecto, amigos, va a implementarse de manera inmediata. Esto, amigos, es un jaque. Es un jaque porque están estrechando los lazos precisamente de esta colaboración que ya están atendiendo ellos y que pues la están profundizando más entre países árabes, entre países del Golfo Pérsico. Irán también está estudiando, de hecho, enlaces eléctricos con otros miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. Y esto indica, amigos, pues que ya hay una integración energética que va a ser una de las fases de estos pilares de la estabilidad regional, de que los países árabes pues van a ver por ellos mismos. Y este señor no es árabe, no es parte del Golfo Pérsico y no lo quieren ni ver en la zona, ¿eh? Trump hablaba de aislar a Irán y fíjense, déjà vu, ¿quién fue el aislado? Al final los vecinos de la República Islámica pues hoy están teniendo puentes eléctricos que van a unir a sus regiones. Ya no hay bloqueo militar. Y los líderes del G7, amigos, que se reunieron precisamente, y lo pueden ver en esas imágenes, en esta cumbre, emitieron una declaración conjunta en la que están describiendo este acuerdo como una oportunidad histórica para evitar, dicen, que Irán obtenga un arma nuclear. Me gustaría también saber cuándo van a hacer algo para que Israel deje de enriquecer uranio indiscriminadamente en Dimona y paren de fabricar ojivas nucleares. Pero al final, bueno, pues esto significa que los europeos hoy están tomando ya la batuta en la seguridad de la región, que hay que reconocerle una cosa a Europa. Esta vez no se dejó dragar a un conflicto regional que ellos no comenzaron. Por más que hizo berrinches este señor Donald Trump, Europa no se metió a este conflicto, dejaron solo a Estados Unidos y vean qué tremenda zurra les han acomodado. Para echar montón son buenísimos, cuando les toca a ellos solitos, pues vean nada más cómo les va en la fiesta. Entonces, pues ahí están los resultados. Al final, la administración Trump pasó. ¿En qué momento, no? Y luego en tan corto tiempo. Vean cómo pasó. En febrero estaban exigiendo un cambio de régimen en Irán y ahora son testigos de cómo Irán se convierte en una superpotencia económica regional con el respaldo activo de sus vecinos, que antes eran sus enemigos, aliados de Estados Unidos, que ahora son aliados de Irán porque eligieron de qué lado estar y están eligiendo estar del lado del ganador. A la gente no le gusta estar con el perdedor. Esa es la realidad de las cosas. Así es como se construye la geopolítica. Incluso, amigos, un exoficial de inteligencia israelí que se llama Dani Citron ya describió esto con un artículo que escribió en donde dice que esto tiene una ironía tremenda porque esta guerra construyó su carrera en torno a la idea de derrocar al régimen de los ayatolás y terminó fortaleciendo como nunca al régimen de los ayatolás y posicionando a Irán como una potencia emergente, una potencia regional. Y ahora pues no vemos para nada a un Irán debilitado, mucho menos aislado.
el gobierno iraní hoy resurge con más arraigo en muchísimos aspectos, no solamente entre la comunidad sunita, sino pues también entre sus propios países de la región, a los que antes pues veía como enemigos o como países divergentes, y hoy pues están reconstruyendo sus alianzas. Arabia Saudita, por ejemplo, que es uno de los países más, digamos, distantes que antes de que comenzara la guerra. Netanyahu, yo creo que él pensó que en febrero iba a ser el mes en donde iba a poner fin al gobierno iraní, al sistema de gobierno de los ayatolás, y vean cómo finalmente terminaron derribando su propio castillo de naipes y llevándole a Irán un fondo de $300 mil millones, que insisto, no es una dádiva, no es una compensación, es un mecanismo diseñado para pagar o resarcir de alguna manera a Irán por los daños que este señor causó. Ese tipo de cosas son los que se hace cuando alguien pierde una guerra. Les decía yo el otro día, en una regla de la vialidad de tránsito es el que pega, paga. Y en la geopolítica, el que pierde, paga. Y el perdedor ha sido Estados Unidos y pues es el que va a pagar. Con estos mecanismos, que llamen ustedes como quieran, mecanismos de inversión privada, fondos de capital, lo que ustedes quieran. Al final del día, el gran ganador de esto, quien se está llevando la tajada de los $300 mil millones, más un cobro por cada embarcación que pase por Hormuz, más el levantamiento de las sanciones, más el descongelamiento de sus activos, etcétera, pues ese es Irán. Ese es Irán. Y esto, amigos, pues por supuesto que es un cambio total en el equilibrio de poder que habíamos visto en la región. Y bueno, pues imagínense que esto apenas está empezando. Si esto fue lo que vimos con un Irán bloqueado, sancionado, imagínense ahora un Irán que no tiene el pie en el cuello de las sanciones occidentales. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.